¿Quién me dice qué entendió por hallmarks? A ver, antes de empezar. Profe, son como marcadores. Ok, sí, como, ¿qué más? Profe, Son yo como- tengo entendido que son como puntos de evaluación para uno saber cómo va el desarrollo de un cáncer. También puede ser, digamos que son como rasgos distintivos. Esa podría ser como la traducción. A ver, Maui. No, pues profe, yo iba a decir eso, que son como los rasgos distintivos que tienen pues los cánceres. Ángel David, como, Sí, profe, lo mismo. Son capacidades que desarrollan la célula al momento de entrar como en una mutación que los obliga a, pues no los obliga, sino que cada vez que van obteniendo cada de estos marcadores se reconoce más que es un tipo de célula cancerígena. correcto, son, digamos que la traducción, bueno, ya por último, Ángel David. No, profe, ya hablé, es que estoy bajando la mano. Ok, ok, bueno, sí, son rasgos distintivos del cáncer, características propias. En este caso estamos hablando de características celulares y moleculares que le otorgan al cáncer ciertos patrones comportamentales y que generan neoplasias, y estas características ya están muy bien definidas. Esos son los hallmarks. Bueno, eh, propiamente definidos en el artículo mencionan acá que son como capacidades funcionales adquiridas que le permiten a la célula cancerosa sobrevivir, proliferar y diseminarse. Estas funciones se adquieren de diferentes tipos de tumores y a través de diferentes mecanismos y en varios momentos de la tumorogénesis en diferentes etapas. Entonces vamos a hablar propiamente de dos características que en este caso son habilitadoras o son, como dice en el artículo, enabling, ¿no? Uno es la inestabilidad genómica de estas células cancerosas que genera todo este tipo de mutaciones aleatorias, y la segunda es el estado inflamatorio de las lesiones premalignas, que también tiene que ver, pero bueno, como ayer vimos mutaciones y vimos mutaciones particulares, vimos mecanismos de reparación, por eso quería que se fijaran en esta figura, no sé si están viendo el artículo, si lo tienen abierto, pero la figura 3 muestra estas como características emergentes y habilitadores de los tipos de cánceres. Entonces, ellos ahí dicen que existen o sugieren dos características adicionales que pueden estar involucradas en la patogénesis. ¿Quién me dice cuáles son esas características emergentes? Ahí en esa Yo, figura. profe, Dale. Danis Julius, pues las dos características son estas, que una es la capacidad de modificar o reprogramar el metabolismo celular, es decir, que cambia con el fin de apoyar de manera más eficaz la proliferación de neoplasia, es decir, es lo que hace que haya la proliferación de esas células mutantes. Y también hay un segundo paso que permite que las células cancerosas invadan lo que es el sistema inmunológico, causando lo que es la destrucción, y en particular por linfocitos T y B, haciendo daño y permitiendo que los macrófagos intenten tratar de hacer algo por acomodar esas células que son asesinas naturales, porque ninguna de las dos capacidades de esa, ninguna no tiene capacidad para que se generalice y valide por completo lo que es las etiquetas, que son lo que dice que las células vienen marcadas con una identidad inestable, con una mutación. Ok, bueno, o sea, aquí solo para de pronto corregir un poquito lo que acabas de mencionar. Gracias. Ay, ¿me recuerdas tu nombre? Danis Julio. Ok, Danis, muchas gracias. Más o menos así, pero entonces quiero que tengan en cuenta dos cosas. El primero es el que implica la capacidad de reprogramar el metabolismo celular. ¿Por qué? Porque esta reprogramación apoya la proliferación neoplásica. El segundo permite que esas células cancerosas eviten la destrucción inmunológica, en particular lo que tú decías por linfocitos T y B, macrófagos o células natural killer. Y aunque ninguna de estas dos características está generalizada o validada por completo, fíjense que el artículo es del 2011, eso ya fue hace ya varios años, se etiquetan como señales de identidades emergentes
Hoy en día, aunque no ha salido el nuevo artículo de los hallmarks, ese es el más reciente, sabemos que este tipo de cambios sí generan alteraciones y sí están bastante caracterizados en diferentes tipos tumorales. Hay otras dos características que también mencionan ahí en la figura que facilitan la adquisición de estas características emergentes. Y ahí ya hablan de la inestabilidad genómica. A ver quién me habla de eso un poquito. Ángel David. Sí, profe, no le tengo la respuesta a lo que dijiste, pero quería preguntarte, digamos que ellos, pues, a cada rato dicen que no son totalmente ciertos o no son totalmente rasgos generales. ¿De qué manera se convertirían o qué harían o qué los convertirían en rasgos generales? Que ya estén caracterizados plenamente dentro de un tipo tumoral. Por ejemplo, sabemos que en un principio, si ustedes se van al artículo, la primera figura, que es la figura 1, acá menciona que 1, 2, 3, 4, 5, habían 6 posibles hallmarks of cancer hasta el año 2000. O sea, se pensaba que esos mecanismos eran los únicos, entre comillas, que podrían desencadenar en alguna lesión neoplásica. El primero era la evasión por factores de crecimiento, por supresores de factores de crecimiento, activación de metástasis e invasión celular, inmortalidad de la célula. Obviamente la célula se vuelve, ¿qué? Senescente. Bueno, más bien evita la senescencia en este caso porque son células que son inmortales, inducen la angiogénesis, hay resistencia a la muerte celular y también hay señales de proliferación constante. Hasta ese momento se creía que esas 6 características eran distintivas del cáncer. Sin embargo, con los años se fueron dando cuenta que no son las únicas y que probablemente el metabolismo, la inflamación, la inestabilidad genómica y acá las mutaciones puntuales y otras también estarían desencadenando este tipo de características distintivas. En este caso hablan de la inflamación, de la evasión, la destrucción de la respuesta inmune, la desregulación celular, la inestabilidad del genoma y también las mutaciones. Todas características moleculares que estarían implicadas en el desarrollo de diferentes cánceres. Entonces, ¿qué es lo que las hace? Que estén necesariamente muy caracterizadas en diferentes tipos tumorales y que la evidencia sugiera que hay una participación directa de estos mecanismos en la forma en la que evoluciona cualquier neoplasia. Bueno, o sea, no salen de la nada. Listo. Evidencia sólida. Digamos, una de las características que nos hablan serían la de digamos, la desestabilidad genética en la falta de los telómeros. Es una de las características que nos hablan ahí. Esa también es importante. Recuerden que los telómeros son esas porciones de los cromosomas donde se van acortando. Eso es un rasgo también distintivo del cáncer. ¿Por qué? Porque la célula, acuérdense que ¿qué hace una célula cancerígena en este caso? ¿Ustedes creen que se va a la inmortalidad o prefiere estar quiescente o en este estado replicativo inmortal? Ella lo que busca es estar constantemente replicándose sin necesidad de morir. Cuando hay acortamiento de telómeros, las células se van a apoptosis y por eso mueren. Entonces lo que ellos hacen es evitar ese corte de los telómeros para seguir siendo inmortales. Por eso tiene que ver con el envejecimiento celular. En este caso, los telómeros. Gracias. Profe, eso pasa porque tiene un exceso de telomerasa. También hay muchos mecanismos involucrados, incluso algunos epigenéticos. Por eso la epigenética es tan importante, porque aunque no hayan cambios en el genoma per se, existen cambios del medio ambiente que afectan esas porciones del genoma y que también generan cambios sustanciales y cambios en todo lo relacionado con el genoma, y esos son los cambios epigenéticos. En este caso, la inestabilidad en estos puntos teloméricos también tiene que ver con esos procesos epigenéticos. A ver, ¿quién más me cuenta para yo no hablar tanto? Profe, pues si no estoy mal, creo que también las otras dos que usted mencionaba eran las que estaban un poquito más atrás de la imagen, que era lo de la inestabilidad genómica y como que se involucra el sistema inmunológico, ¿sí? En la inflamación de las lesiones, y esto puede como promover a que haya una progresión del tumor, ¿sí? Y pues en cuanto a la inestabilidad genómica es que se podían generar como reorganizamientos, ¿sí? Reordenamientos cromosómicos. Exacto, así es. A ver, ¿quién más me dice?
vayan bajando las manitos para yo saber quién ya ha participado. Juliana, Andrea, yo les voy nombrando acá como me van saliendo. Juliana, Andrea, luego Eros, Maui, Pablo, Coraima, Ángel Isaac y Dani Karina. Sí, profe, buenas tardes. Otra cosa era que también pues las células tienen como, bueno, se les dice como genes supresores del... Y también pues la alteración de estos genes ayuda o favorece la proliferación de distintos cánceres. Creo que es el TP53, que es un supresor vital, y digamos que cuando hay muchas mutaciones, esa cantidad de mutaciones pueden como causarle daños a estos genes cuidadores, y esa inestabilidad de esos genes pues hace que la proliferación de un cáncer pueda ser más rápida. Correcto. A ver, Eros. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Yo me acuerdo que decía también que uno de los factores más importantes era lo de la expansión clonal, algo así, que era que al principio habían errores de mutaciones, pero la TP53, que era el guardián del genoma, y otros genes podían contrarrestarla, pero si había una mutación y se alcanzaba a replicar, se volvía a replicar esa mutación y muchas veces así, por eso se llama expansión clonal, y entonces, como habían tantas expansiones clonales, eso generaba la mayor tumorogénesis, algo así, y que eso era una de las principales causas por la que se generaban pues, las adquisiciones de habilidades y eso de los tumores, pero no sé si estoy de lo correcto, profe. Te voy a aclarar ahí un poquito, o sea, lo que sucede en cáncer es que hay, bueno, ya diferentes sellos distintivos, ¿no? Y hay sucesiones de alteraciones en este genoma de las células neoplásicas, es decir, hay ciertos genotipos mutantes que le van a dar una ventaja selectiva a diferentes subclones celulares, por eso se permite como este crecimiento y el eventual dominio o predominio selectivo de esos subclones, en este caso de las células, que permiten el crecimiento y por consiguiente como digamos, el reconocimiento de todo ese entorno tisular local. Entonces, la progresión tumoral, en este caso, cuando tú hablas de los clones, es como una sucesión de expansiones clonales y esto se puede dar porque adquieren de manera fortuita o no un genotipo mutante habilitante. Eso ocurre de manera evolutiva en todos los organismos y también ocurre en cáncer. Hay diferentes características que selectivamente favorecen más a las células, pues en este caso ya son bastante distintivas en cáncer. Como para aclararte un poquito lo de las clonas que mencionaste. A ver, Maui. Bueno, profe, pues la parte de esa, la característica que yo iba a hablar es de la inestabilidad del genoma y las mutaciones, pero también nombrando que muchas veces no tiene que ver directamente por una mutación, sino en el gen, sino que pues también se puede dar por fallos en las proteínas o en las enzimas. Entonces, pues quiero recalcar que para que pues esto ocurra se deben tener alteraciones genómicas o mutaciones. Y esto se puede dar por la adquisición de un genotipo mutante. Y pues que esas expansiones clonales de las que nos hablaba el compañero anteriormente pueden ser desencadenadas por cambios que no necesariamente deben ser mutacionales y que afectan la regulación de la expresión génica, como es lo que conocemos como la epigenética, que por ejemplo lo vemos en que cuando las histonas se metilan o que el ADN se enrolla en las histonas y todo eso. Y pues esto es como, pues yo lo veo como una serie de sucesos que hacen que lleguemos hasta el cáncer. Entonces, pues un ejemplo es que pues se dan fallos en esta maquinaria de mantenimiento del genoma que pues también entre esas entran proteínas y enzimas. Y pues eso hace que las células sean más susceptibles a agentes pues cancerígenos o que pueden causar mutaciones, que pueden ser radiación, rayos UV y distintas cosas. Y pues eso afecta a los sistemas de reparación que fueron los que vimos ayer en la clase de ayer y de vigilancia del ADN. Y pues esos son los que normalmente se encargan de hacer una apoptosis en las células que están dañadas. Entonces pues al estas verse dañadas no permiten que las células pues sufran apoptosis, entonces pues por eso hay una proliferación. Y pues ya. Ok, gracias, ¿no? Estuvo muy bien, Maui, sí lo entendiste. De hecho, ese párrafo fue el que mencioné hace un momento, acá lo estaba releyendo.
donde mencionan lo de la presión selectiva y la capacidad evolutiva que tienen estas células para evadir diferentes puntos. Pablo, Benjamín. Hay hartísima participación, muy bien chicos, quiero escucharlos a todos porque es la única forma en la que tengo que puedo tener como acercarme a ustedes y también de evaluarlos. A ver, Pablo. Pues sí, me escuchan. Pablo. Creo que Pablo tiene problemas con su micrófono. Pablo. No, yo no, bueno, te escuché, pero muy al fondo, no sé si sea yo, tus compañeros también te escuchan de esa manera. A ver, ahí te escucho un poco, habla un poquito más duro, a ver si logro escuchar. Más o menos, si quieres, a ver, intenta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Sí, correcto. Ya te entendí. Lo que tú estás hablando de esos, bueno, hay muchos avances hablando tanto de análisis genéticos como de análisis genómicos, que, ojo, son diferentes, que proporcionan evidencia o demuestran de manera convincente que estas mutaciones alteran una función y que esta inestabilidad genómica está presente durante la progresión tumoral. En este caso, la que tú hablas, que es la CGH, es un tipo de hibridación genómica comparativa. ¿Y esto qué hace? Documenta las ganancias o las pérdidas en el número de copias de los genes en el genoma celular, y en muchos tumores se ha demostrado que estas aberraciones genómicas reveladas, en este caso por esta técnica, proporcionan una evidencia muy contundente que la pérdida del control de la integridad del genoma está implicada en cáncer. Es lo que tú mencionabas, solamente es un experimento. Creo que allá te queda un poco más claro, porque es una forma de mostrar. Bueno, ahí espero que te haya quedado más claro, Pablo, y soluciona lo de tu micrófono. Coraima.
Claro. Bueno, para aclararte una cosita, ahí, eso está en la imagen. O sea, el primero es la reprogramación del metabolismo energético, porque eso apoya el crecimiento y la proliferación celular. Eso lo debemos tener en cuenta, aunque hace parte de otro tema que es metabolismo. El segundo, que también hace parte de otro tema y que lo vamos a ver de pronto a través de un invitado que voy a traer, espero que acepte la participación, él trabaja en inmunoterapia, y es la parte de ataque y eliminación por parte de las células inmunitarias en cáncer. Entonces, de hecho, esta función es dicotómica, o al menos demuestra que el sistema inmunológico tiene funciones dicotómicas, porque antagoniza, digamos, la forma de respuesta en el sistema inmune y mejora el desarrollo y la progresión del tumor, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí ya van 4 características importantes que acá en la imagen están muy bien representadas. El primero es la desregulación energética, tiene que ver con el metabolismo, la evasión de la respuesta inmune, la inflamación y bueno, lo que estamos viendo ahora que es la inestabilidad del genoma y las mutaciones. A ver, ¿quién más tiene la manito arriba? Ángel Isaac. Sí, señorita, ¿me escucha? Sí, señor. Ok, perfecto. Pues a mí me gustaría hacer énfasis en algo que me llamó mucho la atención y era acerca de, como tal, la maquinaria que se encarga de la detección de los daños, la reparación, la inhibición de estos, los que son también considerados como cuidadores o maquinaria de mantenimiento del ADN. Ajá. Y algo que me llamó mucha atención de esto es de que de cierta forma hay una inactividad de los genes supresores. Esto por la misma progresión tumoral que puede ser provocada también por cambios no mutacionales. Esto también puede llegar a defectos en los genes cuidadores, y cito, como lo son el detectar los daños en el ADN, la activación de la maquinaria, el reparar directamente el ADN dañado, la inactividad o la interceptación de las moléculas mutagénicas que hayan sido dañadas en el ADN. Algo que me llamó mucho la atención es cómo la afección, cómo es afectada la regulación de la expresión de los genes por el mismo avance tumoral. Entonces, si tenemos en cuenta de que al principio de este texto, por así decirlo, cuando hablan de inestabilidad, hacen referencia a que el tumor o estas células lo que van a hacer es un avance, y como lo explicaron los compañeros anteriormente, no simplemente en mantener la longevidad, sino en reproducirse al paso de abordar todo el territorio que puedan obtener. Y este mismo avance está impidiendo o está creando mutaciones inactivadoras que se dan tanto en los cuidadores como en los genes de supresión tumoral. Entonces, lo que me parece curioso es cómo el que está encargado de la inhibición del tumor está siendo afectado por el mismo avance del tumor. Entonces es como un círculo vicioso, no sé si lo entendí mal. Sí, así pasa, y en la clase de ciclo celular y cáncer les voy a explicar básicamente cualquier proteína que esté mutada puede ser un potencial protoncogen. Vamos a ver las diferencias entre protoncogenes, oncogenes y genes supresores tumorales, y se van a dar cuenta que una mutación muy particular en cualquiera de estas proteínas que desencadene cualquier cambio generalmente es un potencial protoncogen, y de ahí en adelante el descontrol en el ciclo celular. Gracias. Kevin, ¿estabas hablando tú? Ángel Isaac. Ángel Isaac, disculpa, sí, perdóname. Ya, entonces bajen la manito. Sigue Dani Karina. O no, creo que sigue Kevin Alessandro, ahora sí. Bueno, profe, para seguir hablando de lo que estaban mencionando los compañeros sobre los genes guardianes, que uno de los principales problemas de la desestabilización que ocurre gracias a aberraciones como delecciones y amplificaciones, es que estas pueden desarrollar una mutación en el gen supresor TP53, el cual codifica para la proteína P53, la cual es como la principal supresora de genes cuando ya, de oncogenes, cuando las células ya son malignas y están desarrollándose en un tumor, ya que este polipéptido que codifica el gen TP53 lo que se encarga es de llevar a cabo la
La vigilancia también. La actividad correctora. ¿Cómo es que se llama este efecto? Sí, la senescencia de las células malignas. Entonces es como el último recurso que se tiene en estos casos y la misma mutación inhibe este procedimiento. Ok. Ahí en el párrafo, sí, tienes razón y también lo vamos a ver, P53 es súper importante en el desarrollo no solo de cáncer, sino del ciclo celular, es el guardián del genoma y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hay una parte en el texto que habla sobre las herramientas de secuenciación. ¿Alguien leyó esa partecita? A ver si me lo dice. A ver, Karen, Valeria. Profe, quería continuar con lo que estaba hablando mi compañero. ¿Puedo? Sí, claro, adelante. Dale. A mí me llamó la atención también, o sea, hay 3 tipos de genes que se ven alterados. Los primeros serían los oncogenes, como lo andaba mencionando mi compañero. Los segundos serían los supresores tumorales, que ya también lo mencionaron al principio, y pues aquellas proteínas que se van a encargar de la reparación del ADN. Estos primeros serían la mutación de los protooncogenes, que serían aquellos genes que codifican proteínas que de algún modo influyen en este ciclo celular, ya sea favoreciendo la progresión de la proliferación o inhibiendo estos procesos de apoptosis. En este caso, si estos proto-oncogenes se modifican de manera estructural y también funcional, contribuyen a la malignización de esta célula y pues los convierte en estos oncogenes. Y estos oncogenes, también codificantes de proteínas, van a generar estas proteínas afectadas y van a favorecer como este crecimiento y esta propagación tumoral. Aparte, estos oncogenes son los principales encargados de la angiogénesis, que sería el esparcimiento del tumor o de esta adhesión del tumor a las células epiteliales, y digamos que va a ser como la creación del sitio donde se van a esparcir y van a crear también vasos sanguíneos como tal. Y vascularización, así se llama. La vascularización. Y aparte, pues estos oncogenes podrían clasificarse de cierta manera, ya que pueden generar ciertos productos tales como factores de transcripción, de crecimiento, de señales y también reguladores de la apoptosis. Entonces esto también va a favorecer a lo que sería la inmortalidad celular. Y también pues es importante mencionar que la principal causa de esto sería como en el ciclo celular, como en la parte G0, debido a que en esta parte como que se va a hacer la vigilancia de la entrada y la salida de las células en cuanto a la división celular, y si no se realiza pues esto correctamente, va a haber proliferación celular sin un tipo de vigilancia. Ok. Bueno, esto está muy bien, que vayan leyendo más sobre protoncogenes y oncogenes, si es que les gusta el tema de la oncología o no. Me disculparán si tengo un sesgo muy grande hacia la oncología, pero creo que es un modelo muy bonito para que ustedes como médicos igual lo van a tener que ver seguramente en su consulta, y muy propiamente, claro que lo van a tener que ver. Y creo que es de las enfermedades que más conceptos moleculares y celulares deben tener ustedes muy claros, más que otras. Terminamos con Ángel, Juliana y Luisa Fernanda, para después dar paso al síndrome de Lynch, que quiero que me hablen un poquito de eso. A ver, Ángel, David. Hola, profe. Sí, yo quería, pues, en el texto nos hablan de la hibridación genómica comparativa. Ajá. Ya que el compañero lo mencionó anteriormente. Sí, este es como un tipo de estudio citogénico para cual se demuestra cómo la capacidad del cáncer puede mutar y así alterar. O sea, es como un listado de genes que pueden generar cáncer o mutaciones en la célula, y cómo este cáncer trata de buscar la manera de, aunque aún así se descubra este gen y se ataque este gen, siempre descubre la manera de volver a generar otro tipo de gen que se convierta en una mutación. Esto se relaciona y demuestra cómo también ataca a las caretakers, y cómo estas caretakers pasan a tener sus problemas de replicación debido a estas mutaciones. Ok, sí, ese es el experimento que hicieron, y lo que ellos evidenciaron es, a través de estas técnicas de hibridación, demostrar que esta inestabilidad genómica, en este caso, estaba siendo
parte del desarrollo tumoral y pues lo logran identificar a través de esta técnica. Uy, ya veo muchas manitos levantadas, ya no recuerdo. Ángel, estabas hablando tú, ¿verdad? Juliana, Luisa, para terminar con el tema de los hallmarks, creo que ya lo tienen un poco más claro y luego damos cabida al síndrome de Lynch. Juliana y Luisa, adelante, Juliana. Profe, es que usted ahorita había como comentado algo de la secuenciación del ADN, entonces pues yo quería como hablar porque me acuerdo de que yo leí esa parte de la secuenciación, entonces que como pues ahorita la secuenciación es un poco más eficiente y más económica, entonces y aparte de que tiene una mayor resolución, pues esos estudios que genera esa secuenciación muestran que hay diferentes patrones de mutaciones en diferentes como tipos de tumores o cánceres y que pues se pensaba que era como aleatorio, pero con una mayor tecnología en la secuenciación, pues se ve que aunque estén esparcidas por diferentes genomas de células cancerosas, puede dar como, o sea, para apuntar a que esas mutaciones que parecen aleatorias sean importantes en lo que es la patogénesis tumoral. Claro, y a medida que ha avanzado la tecnología y las técnicas de secuenciación, nos hemos dado cuenta que hay diferentes tipos tumorales con mutaciones muy particulares y con características propias de cada tumoral. O sea, pensábamos en un principio que seguramente quienes tengan el tema de RAS lo van a ver, se pensaba que todo estaba relacionado con genes RAS y con KRAS y todas las isoformas de RAS y que ese es el origen de todos los cánceres y fíjense que no. Cada cáncer tiene diferentes características en su genoma y mutaciones, cambios muy particulares que no pueden ser generalizados, por si lo querías mencionar. A ver, Luisa Fernanda. Profe, pues prácticamente yo iba a hablar también de eso de la secuenciación, ya que usted lo había pedido, incluso también de lo de la hibridación genómica comparativa que había mencionado mi compañero Ángel, de que, bueno, prácticamente este tipo de análisis lo que hacía era como mostrar qué tanta pérdida de como la integridad del genoma se presentaba en diferentes aberraciones, ya fueran de lesiones, ya fueran amplificaciones, en sitios específicos del genoma, ya que pues se podría decir que había como una acumulación de genes, bueno, sí, como que se presentaran genes con esas alteraciones y que esto podía como favorecer a la neoplasia. Y lo mismo que había dicho mi compañera Juliana en lo de la secuenciación, de que pues tenían como una identificación de patrones en cuanto a los diferentes tipos de tumores en sus mutaciones del ADN, para pues demostrar la prevalencia de estas mutaciones en cuanto a los genomas. Y ya pues era prácticamente lo mismo que había dicho ella, pues. Y pues nada, en cuanto a la inestabilidad del genoma que se presentaba en la mayoría de las células cancerosas, pues como se detenían o ya como deficiencias en cuanto a al mantenimiento y la reparación, pues eso podía favorecer a la progresión tumoral. Ok, bueno, al menos creo que en este rato y en lo poco que hemos hablado, ya tienen ustedes claros que existe inestabilidad genómica, que existen mutaciones y que básicamente todo esto está relacionado, al menos ahorita, viéndolo un poco en cáncer, porque pues también puede ocurrir en otras enfermedades, aunque no con esa gran variedad molecular, digamos, como si lo vemos en cáncer, que tiene una implicación muy grande. Listo, terminamos hasta ahí la parte de los hallmarks y la parte de inestabilidad y mutación. Quiero escucharlos sobre Lynch. ¿Encontraron qué era el síndrome de Lynch y cómo estas proteínas de reparación están implicadas en este síndrome? A ver, acá me aparece Roger. Esteban. Sí, profe, buenas tardes. Normalmente lo que es el síndrome de Lynch, se tiende a relacionarse mucho con lo que es el cáncer colon-rectal, aunque normalmente pues también se sabe que no solamente va a producir este tipo de cáncer, sino que también puede llegar a pronunciarse hacia otros tipos, como pueden llegar a ser de endometrio, ovarios e incluso hasta estómago. Normalmente este síndrome de Lynch pues se sabe que se debe a algunas variantes patogénicas germinales que se producen en los genes que normalmente están involucrados en la etapa de replicación. ¿Cómo es que era que se le llamaba esto? En la etapa de la replicación, digamos, ahí también pueden llegar a producirse algunos daños. Y pues esto lo habíamos visto justamente ayer en la clase de
llegan a deber en algunas variantes, principalmente en 2 de los 4 genes que pues normalmente se pronuncian, por decirlo así, en las MMR o las mismatch repair que habíamos visto ayer, que son, digamos, la MLH1 y la, que era parecida, MSH2, ¿sí? MS2, son varias. Y pues normalmente, como se sabe que esto puede llegar a ser hereditario, aunque no estamos diciendo que si, digamos, el padre tuvo síndrome de Lynch y tuvo cáncer colorectal, el hijo o el descendiente lo vaya a tener también obligatoriamente, sino que hay una mayor posibilidad de que pueda llegar a desarrollar ese tipo de cáncer. Y pues normalmente, como ya lo dije anteriormente, se ve es por una falla que ocurre en el sistema de las MMR, que pues es la principal característica para que se puedan llegar a producir tumores de lo del síndrome de Lynch. Bien, y bueno. Pues ya, digamos, viéndolo por un enfoque clínico, claramente eso se fue como haciendo distintas pruebas con el paso de los años. Digamos, primero habían salido lo que eran los criterios de Ámsterdam, y después ya se había dicho que como que esto no abarcaba el total de casos, porque digamos habían pacientes que salían con estos criterios positivos o salían con estos criterios negativos y aún así presentaban el síndrome de Lynch. Entonces después se sacaron criterios de Ámsterdam 2 y para terminar de complementarlos todos estos se habían sacado otros que eran los de, era un nombre todo raro, algo, no me acuerdo el nombre bien, profe. ¿Será? No. Eso. Sí, creo que eran esos, pero bueno, sí, hiciste un buen resumen de Lynch. Lo que quiero es que, ustedes vean a través de Lynch y un síndrome pues no muy común, pero sí presente, y también en cáncer colorectal, como este tipo de proteínas que están implicadas en la reparación, ojo, son mismatch repair, ¿se acuerdan que vimos ese sistema ayer? Pueden tener diferentes significados clínicos. Yo les preguntaba por la inmunistoquímica, a ver quién me menciona. Bueno, acá veo las manos de Roger, tú estabas hablando, ¿verdad? Sí, señora, ya la bajo, profe. Ok, gracias. A ver, David Alfonso, si de pronto viste algo alrededor de la inmunistoquímica y por qué se envía. ¿Me escucha bien, profe? Sí, señor. Sí, es que, bueno, según lo que yo leí de la inmunistoquímica, pues sí se tienen esos mecanismos históricos que se han usado para poder diagnosticar correctamente este síndrome, pero pues no terminan siendo del todo eficaces, ¿cierto? Por eso es que se usan estas herramientas, por así decirlas, complementarias, como la inmunistoquímica IHQ, que lo que hace es que evalúa la expresión de las proteínas en tejidos tumorales. Y así de esa manera se puede inferir más o menos cuál es el gen que posee la alteración, puesto que son varios. Entonces es una manera de como complementar esas pruebas que se han hecho a nivel histórico y dar un diagnóstico más certero. De hecho se hace todo el tiempo. Si revisan el algoritmo o la guía de práctica clínica para cáncer colorectal, se van a dar cuenta que la inmunistoquímica se pide para descartar este tipo de síndromes. ¿Y cuáles son esas proteínas que se piden ahí? Gracias, David. Bueno, listo, profe. No, está bien, que colabore otro compañero. Bueno, Karen. Profe, aparte de este diagnóstico por inmunohistoquímica, también nos hablaban de, por ejemplo, la inestabilidad de microsatélites, que me pareció también interesante, debido a que la mayoría de los pacientes que presentaban este síndrome, aproximadamente el 90% presentaban esta inestabilidad de microsatélites, que estos microsatélites son ciertas repeticiones de nucleótidos, ya sean mononucleótidos, dinucleótidos, trinucleótidos o tetranucleótidos, que son básicamente secuencias. Por ejemplo, si estamos hablando de dinucleótidos, sería una secuencia timina, adenina, así, y estas secuenciaciones se encuentran a lo largo de todo el genoma, y esta prueba básicamente se realizaba porque pues, si ocurre un error y hay una alteración en cuanto a todo este sistema de reparación, se iba a ver muy evidente debido a que estos microsatélites iban a estar alterados. Entonces, este estudio permitía conocer indirectamente que este sistema de reparación de la replicación estaba fallando tras evidenciar ciertas longitudes alteradas en estas repeticiones en tándem. Entonces, esta también era una
uno de los métodos de diagnóstico, y pues en el de inmunohistoquímica, pues las proteínas que se evaluaban era la MLH1, MSH2, MSH6, PMC2, y estas pues tienen cierta relación debido a que si la proteína MLH1 se ve alterada, también se va a ver alterada la PMC2 debido a que pues están correlacionadas. Correcto, eso es muy importante para contextualizar a tus compañeros. Gracias. Bueno, en condiciones normales y como lo vimos ayer, la célula tiene una maquinaria que reconoce y que repara y mantiene la integridad de este genoma a través de sistemas de reparación. En este caso es el sistema MMR, que acuérdense que mantiene la estabilidad del genoma y porque corrige estos pares erróneos que son base-base, inserciones o pueden ser también de lesiones. La deficiencia en este sistema, en el caso MMR, es causada principalmente porque se inactivan uno de estos genes MMR. En este caso, acuérdense que estamos hablando de MSH2, MSH3, 6, MLH1, MLH, bueno, PMC1 y PMC2, que son estas proteínas funcionales, y como consecuencia, ¿qué ocurre? Hay una MMR no funcional. Estos tumores van a empezar a acumular tipos de mutaciones, de inserción, de lesión en diferentes tramos, y esos tramos son secuencias repetitivas, en este caso de microsatélites, y ahí es cuando empiezan a presentar este fenotipo de inestabilidad microsatelital. Esta inestabilidad microsatelital que ahora tú la mencionas se encuentra en la mayoría de los individuos que tienen Lynch, por ejemplo, y en otro subconjunto de cánceres, como lo mencionaba el compañero, colorectales, gástricos, endometriales y otros esporádicos. Profe, qué pena, es que quería complementar algo rapidito con ese tema. Pues yéndonos más atrás, la inestabilidad de microsatélites se debe a la ausencia de expresiones de los genes que regulan este MMR. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, el 50% de los síndromes de Lynch se debe a la inestabilidad del gen MLH1 debido a una alteración de hipermetilación en el promotor, en el proceso de transcripción de este tipo de proteína. Entonces, la hipermetilación en el promotor, que es un sitio de la cadena del ARN que va a empezar a ser replicado, genera que la transcripción se haga mal, y al hacer pues esa transcripción mala genera que el gen MLH1 altere e inestabilice los microsatélites, y por eso se genera el fallo en el MMR, y este fallo genera el síndrome de Lynch. Así es, o sea, estos sistemas de reparación son muy eficaces, pero si nuestro sistema de reparación se ve afectado por alguna razón epigenética o per se o alguna mutación, pues evidentemente todo el sistema de reparación pues no va a funcionar bien, y en este caso empieza a tener consecuencias como el síndrome de Lynch. Juliet, Sofía. Bueno, creo que Juliet bajó la manito. Laura Valentina. Hola, profe. Hola. Pensé que no se me iba a activar el micrófono. Bueno, pues me parece también interesante aclarar un poquito que estos genes, por ejemplo, el MLH1 es el que codifica la proteína MUT-L, que es la que inicia reconociendo el daño en este mecanismo de reparación, y lo que son la MSH2 y la 6, que son las que llegan después a marcar el lugar. Estos genes son los que codifican a las proteínas MS, las MUT-S. Y también, si me lo permite, profe, pues encontré unas gráficas de histología que muestran la expresión de la proteína. ¿Sí puedo mostrar ahí rapidito? Claro, puedes mostrarles porque es la inmunohistoquímica que ustedes van a Exacto, profe. empezar a describir, y tienen que ordenar quienes se dediquen a esta parte o quienes no, o por lo menos sospechen, o al menos sepan que existe una inmunohistoquímica que está dirigida a esas proteínas y que a través, aunque bueno, es una prueba que de hecho pues es muy arcaica, entre comillas. En otros países no lo hacen de esta manera, la inmunohistoquímica está mandada a recoger, la hacen todo por pruebas moleculares, son mucho más eficientes, eficaces, sensibles, específicas, pero por lo menos acá en Colombia tenemos esta herramienta, es muy barata, y de esta forma uno puede ver. A ver, adelante, Valentina, explica. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahí?
Ok, entonces, en este caso es una misma muestra respecto al cáncer colorectal, pero cada uno de estos cuadritos representa la expresión de una proteína diferente, bueno, de un gen diferente. En el superior izquierdo es el MSH, ¿cómo era que se llamaba? MLH. Ajá, ese. El de la parte superior derecha es el MSH2. El de acá es el mismo, pero el 6, el MSH6. Y el inferior derecho es el PMS2. Entonces, en esta grafiquita podemos observar que lo que es el gen MLH1 y el PMS2 no están expresados correctamente debido a que se ve muy pálido la tinción. Entonces la proteína no está bien expresada, lo que indica un daño en la expresión de este gen. Mientras que la expresión de los genes MSH2 y MSH6 que codifican la proteína MUT-S sí se expresan bien y se puede apreciar que la proteína funciona correctamente. Bueno, eso era lo que les quería mostrar respecto a la parte histológica. Y también alguien, no recuerdo muy bien, pero alguien dijo por ahí que el síndrome de Lynch no es necesariamente hereditario, pero pues yo también encontré que el síndrome de Lynch se relaciona con mutaciones germinales, es decir, que esa mutación pasa de una célula madre a una célula hija, pasa de padres a hijos. Lo que quiere decir que estas mutaciones pues serían hereditarias respecto al síndrome de Lynch. No todos los casos de síndrome de Lynch son hereditarios, pero sí una gran mayoría. Ok, bueno, hiciste muy Profe, bien ahí la rapidito. de las partes patológicas. Sí, adelante, antes de interrumpirlos. No, sino con lo que dicen de hereditario es que el síndrome es un síndrome genético con patrón autosómico dominante. O sea, eso quiere decir que tiene el 50% de la posibilidad de que el hijo herede o no herede ese síndrome. Sí, es verdad. Además que estas mutaciones, en este caso, las mutaciones en este sistema MMR son germinales, ¿no? Creo que, no sé si se los mencioné, pero estas mutaciones en MMR son de línea germinal. A ver, ¿quién sigue? Laura Daniela. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Yo quería complementar algo que dijo mi compañero, creo que era acerca del panel de Bethesda. Pues este fue el que más me llamó la atención, puesto que este se enfoca mucho más en las comparaciones respecto a lo que es tejido tumoral con el no tumoral, que pues usualmente es sangre periférica y se usa para evaluar en caso de que, digamos, el familiar que en este caso tenía el cáncer colorectal esté muerto, y pues la sangre que se utiliza es la del familiar de primer grado. Entonces, este estudio acerca de la sangre periférica es un estudio genético molecular en los genes del MR que permite identificar pues la respectiva variante patogénica cuando los hallazgos clínicos y el tumor son consistentes con el síndrome de Lynch. Entonces, también está con lo que es el tumoral, que son los marcadores que se utilizan, los cuales corresponden a 2 repeticiones de mononucleótidos y 3 de dinucleótidos. Pero esto ya se enfoca mucho más en lo que es la clasificación del IMS. Entonces, aquí lo que pasa es que está la alta y la baja. Entonces, cuando es la presencia de alta, son que los 2 o más marcadores muestran diferencias en patrones de tejido tumoral comparado con el no tumoral. Entonces, cuando ya se viene presentando lo que es la IMS baja, son cuando solamente uno de los marcadores muestra diferencias y en estable lo que es el MS, cuando ninguno de los marcadores estudiados pues presenta alguna alteración. Gracias. Ok. No, a ti, creo que hiciste ahí, bueno, Profe. no dijiste alta o baja, quisiera explicarles, pero más adelante, sobre esta inestabilidad microsatelital que puede ser alta, baja o media o no, pero creo que se los voy a dar en la clase de cáncer para no extendernos. Profe, para mencionar una cosita. Sí, pues acá veo todas las manos levantadas, os voy llamando.
me gusta mucho que participen, de verdad. Es interesante que a alguien le llame la atención esto, a los futuros patólogos, a los futuros oncólogos, a quienes estén dedicados a la investigación o quienes estén en la práctica clínica, pues que revisen este tipo de temas moleculares que son interesantes. Fíjense que la biología molecular no es tan aburrida. Sara Nakarir. Sara. Sí, profe. Aquí está. Bueno, ahorita me gustó mucho cuando empezaron a hablar de la inmunohistoquímica. Entonces yo quisiera como hablar un poco, una parte, digamos, si nosotros queremos detectar el síndrome de Lynch, la necesidad de conocer la historia oncológica, lo podemos hacer mediante este estudio inmunohistoquímico y mediante las 4 proteínas que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, digamos, profe, yo puedo compartir un cuadro que me gustó bastante. Sí, aunque casi no te estoy entendiendo mucho, pero te entendí que querías compartir algo, claro. O sea, la idea es que ustedes participen, chicos, y que pierdan el miedo. O sea, conmigo no vayan a pensar que los voy a porchar, entre comillas. No, me interesa que ustedes aprendan. A ver si lo muestras rápido. Sí. ¿No me escucha? A ver, hay un poco, pero no mucho. ¿Pero se ve algo? Nada. No se te escucha ni se te ve nada, pero si quieres podemos darle... Profe, yo quisiera mencionar que aparte de las inmunohistoquímicas que ya mencionaron los compañeros de MMR y también las inestabilidades satelitales, también hay otras inmunohistoquímicas que son, por ejemplo, la de P53, que se utiliza cuando se sospecha el síndrome de Lynch, y también hay otra que es la de los genes POLE, que también están muy relacionados con esto, y se dice que cuando hay una mutación del gen POLE se contrae el síndrome de la poliposis asociada a la corrección de polimerasa, que también es un problema de la replicación. Y cuando ocurre esto, pues se generan muchos pólipos, y los pólipos son básicamente como unos pretumores, que es importante encontrarlos porque uno los puede extirpar y puede evitar que se desarrollen en un tumor. Gracias. Sí te escuchamos, aunque no vemos la imagen que quieres proyectar. Ahora. Bueno, si quieres dejémosla para el final, o si puedes enviarla de pronto ahí en el grupo que tenemos y todos la vamos observando para darle cabida a los otros compañeros. Vamos con Luis Fernando, Pablo, Kevin. Adelante, Luis Fernando. Luis Fernando. Pablo Benjamín, entonces. Profe, no sé si podría hablar yo mientras tanto y solucionar primero unas dudas que me habían quedado. Aquí está en orden, está Pablo Benjamín. Adelante, Pablo. Pablo. No se te escucha, Pablo. Tienes que encendido el micrófono, pero no te escuchamos. Yo no escucho nada. Bueno, en una oficina y esa bulla tampoco. Profe, es que no me funcionaba el micrófono, Luis Fernando. Ah, tú estabas antes. Sí, señorita. Okay, no, pero lo que yo quería era como complementar un poco todo lo que tenía que ver con el hecho de las MMR, ¿sí? Basado en lo que entendí es que a partir de la no correcta función de los genes de estos MMR, pues como tal esto conlleva a lo que es el síndrome de Lynch, ¿sí? El hecho de tener un mal correcto funcionamiento de estos genes no significa que en sí la persona vaya a contraer un cáncer,
la persona puede tener ahí el gen como tal, por decirlo, modificado, ¿sí? Lo tiene mutado, pero esto no significa que sí o sí la persona va a contraer un cáncer. Son diferentes tipos de cáncer, ovárico, intestinal, colorectal, pélvico, o sea, pero como tal, pues todo va asociado al mal funcionamiento de lo que es el gen, en tanto este tipo de síndrome como en otros tipos de síndromes. En el caso, pues ya lo nombraron, el TP53, el síndrome de Li-Fraumeni, algo así, es leí, no estoy mal. Hay otro tipo de marcadores como es el T-beta R2, que es esto relacionado con lo que es el carcinoma de colon o el carcinoma gástrico, el SMAD2, que es el otro tipo de carcinoma colorectal. Entonces, básicamente, pues lo que son los ¿cómo es que se llama? Los genes supresores de tumores. Básicamente, un gen de estos se altera, va a conllevar a lo que es un síndrome o una posible neoplasia. Claro, pero bueno, sí, lo que mencionas es que, por ejemplo, debo corregirte un poquito, es que una deficiencia en este sistema MMR sí genera que estos errores producidos durante la replicación sean imposibles de reparar. Por eso empiezan a haber mutaciones de nucleótidos y cambios en la longitud de estas secuencias. En este caso son secuencias interrepetidas que conocemos como microsatélites. Esto sí podría estar generando un fenotipo, en este caso muy particular, de inestabilidad microsatelital. Entonces, el cambio en un sistema MMR deficiente, pues sí generaría algunas lesiones neoplásicas. Distinto a si falla, por ejemplo, una sola proteína y no el sistema por completo, pero en general cuando es deficiente sí genera daño. ¿Vale? Kevin Andrés. Buenas tardes, profesor. Hola, creo que todos tienen ese micrófono muy bajito o esta cosa no me sirve. Hola, profe. Ay, bueno, te escucho mejor. Pues, profe, yo lo que quería, digamos, hace rato una compañera pues nombró algo, digamos, de que cuando hay carencia de la MLH1, a menudo lo que llega a pasar es la degradación de la PMS2. Pero de igual forma tenemos que tener en cuenta que carencia de MSH2 lleva a la pérdida de la proteína MSH6. Y en la parte de los satélites, pues, un poco más, digamos, de mononucleótidos, se buscan los que son el BAT25 y el BAT26. Y en las repeticiones de dinucleótidos se busca el D2S123, el D5S 345 y el D17 5S50. Y que digamos, para hacer también, es que el BAT26 por lo regular, se encuentra fuera del gen MSH2. Y que también, pues, lo que se hace es que en las células tumorales con cáncer con carencia de la MMR, estas repeticiones lo que habitualmente están cortas, de lugar que cuando se lleva a cabo una PCR, el fragmento va corto. Y es donde entraba también lo que decía una compañera de cuando era elevada o media o pues baja o la estabilidad de microsatélite. Tenía esta... Ok, Kevin, bueno, traté de entenderte la mayor parte del tiempo, aunque no logré percibir todo lo que mencionabas, pero hablaste de la deficiencia de MMR y de estas proteínas. Perdóname que no te alcancé a escuchar todo, creo que también tienes problemas con el micrófono, así que, bueno, la próxima clase te pregunto de nuevo. Gracias, Kevin. Luisa Fernanda. Sí, profe, pues quería hablar como a niveles generales de en cuanto a los genes que se veían implicados en estos y las proteínas que pues por ende se iban a crear y que se veían también relacionadas en el síndrome. Pues ya habían hablado mis compañeros de que bueno, estaban los genes MLH1, MSH6, MSH2, pero entonces como que para no como enfocarme en cada uno, porque de pronto me puede demorar mucho, lo que quiero decir es que mirando y leyendo sobre cada una de las como mutaciones o daños que se pueden presentar en esos genes, lo que puede ocurrir es que como que las proteínas que se tienen que generar
no lo hagan de manera correcta, entonces la mayoría vi que pueden ser muy pequeñas con respecto a la normalidad de las proteínas que se están como creando, bueno, se están actuando, no van a ser tan grandes o sí, como el tamaño normal, entonces son extremadamente pequeñas, lo que permite que, por ejemplo, las funciones de identificación y por tanto de corrección de los errores en el mecanismo MMR no se lleven a cabo adecuadamente o se lleven a cabo pero de manera incompleta. Y pues que había algunos que tenían más prevalencia que otros, por ejemplo el MLH1, que ya lo había mencionado un compañero, que era como el 50%, y el MSH2, que era el siguiente, que tenía como una prevalencia del 40%. Y pues también había leído algo, para ya no levantar más la mano, de que habían ciertas variantes del síndrome de Lynch que eran otros tipos de síndromes, pero había dos que también estaban relacionados con el mecanismo del MMR, que por ejemplo es uno que es el síndrome de deficiencia constitucional del MMR, donde también se presentaban variantes patogénicas de los genes MLH1, MSH2, H6 y el PMS2, donde pues también se podían presentar casos de cáncer colorectal, pero también de intestino delgado. Se presentaba mucho en pacientes pediátricos y que pues se presentaban neoplasias hematológicas y también en el sistema nervioso central. Y bueno, pues esos pacientes claramente tenían una historia como familiar con presencia de síndrome de Lynch, pero pues se podía presentar también este tipo de síndrome que no lo vi mucho mencionado, por ejemplo, en los otros como tumores o cáncer que se podían presentar en la familia de los que tenían el síndrome de Lynch. Bueno, sí, dijiste algo general. Gracias. Perdón por el ruido que hay acá alrededor. Veía varias manitos levantadas, ahora solamente me queda Vanessa y Laura. Alexandra, si quieren ya, pues como para no volver a mencionar lo que ya otros compañeros han dicho, es importante que ustedes conozcan el síndrome de Lynch, de verdad, hablando de sistemas, al menos en esta parte de reparación. Entonces, está Vanessa, Laura, Vanessa. Vanessa Quiroz. Sí, profe, ¿sí me escuchan? Bueno, profe, en cuanto a lo que tengo que decirles al síndrome de Lynch, pues no sé si lo dijo algún compañero, pero no escuché. Nos dice que por lo menos los que son los genes que son PMS6 y MLH1 trabajan en dímeros y esto nos ayudan a reconocer y reparar lo que es una o dos nucleótidos. Pero en cambio, como tenemos lo que es MSH2 y MSH6 que trabajan juntos también, estos son los que nos ayudan a reparar lo que son varios nucleótidos. Digamos que el síndrome de Lynch, si ese tiene una herencia autosómica dominante, este podrá ser pasado, digamos, hereditariamente. Pero tendría más o menos el 50% de ser hereditario. Es decir, que podría padecerlo o no. No, profe, yo creo que eso era lo que, pues, miré como que no lo habían dicho. Ok, ahí veo que en el grupo comparten el algoritmo, es cierto, búsquense el algoritmo de la Guía de Práctica Clínica Colombiana, a ver cómo se detecta el Lynch acá en Colombia, cuáles son esos mecanismos. De hecho, acá en el instituto se realiza la inmunistoquímica a través de las tinciones de estas proteínas y los patólogos, oncólogos, envían este tipo de tinciones para descartar Lynch. Laura, Alexandra. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, como ya lo han mencionado, los tumores que se generan en el síndrome de Lynch se deben a deficiencias o daños que hay en cualquiera de las proteínas que ya han mencionado, las 4 que ya han mencionado. Pero creo que no han hablado sobre el gen llamado EpCAM, el cual, pues, bueno, yo leí que es un gen que está en el mismo cromosoma que MSH2 y pues está cerca de este gen de MSH2. Entonces, al haber un error a nivel de EpCAM, también se genera como un tipo de silenciamiento en la región promotora de MSH2. Y pues lo que sucede es como si, bueno, básicamente es como si hubiera una mutación en el gen de MSH2
y pues por lo tanto este tipo de alteración genera una alta probabilidad del desarrollo de cáncer colorectal cuando hay alteración del gen EpCAM. Claro, EpCAM significa molécula de adhesión a células epiteliales y EpCAM está en un extremo que es el extremo de MSH2. Entonces, cuando hay una activación epigenética de MSH2 que se da por cualquier alteración, genera un fenotipo similar al del síndrome de Lynch. Y aunque es una alteración de un gen que no tiene nada que ver, fíjense que sí se involucra directamente con Lynch porque altera MSH2. Muy bien. Pablo, de nuevo. Luego Dana, Charik, Efraín y Juan Fernando. Pablo, es el micrófono imposible. A ver, Pablo. Hola, profe, ¿me escucha? Un poco mejor. Ahora sí. Listo, profe. Entonces, hay como una forma de detección de tumores MMR. Entonces, es como un estudio de la alteración de mecanismo de reparación que puede realizarse a 3 niveles. Primer nivel, estudiando los genes directamente. Segundo nivel, analizando la expresión de las proteínas codificadas. Y el tercer nivel, analizando microsatélites. Eso también es otro análisis de microsatélites. Es zona final donde actúan las proteínas reparadoras. Entonces, como el análisis de mutaciones geminales es costoso, habitualmente se seleccionan los pacientes con tumores MMR mediante el análisis de microsatélites y análisis de inmunohistoquímico, profe. Sí, así es, lo mismo, y revisen el algoritmo que se van a dar cuenta cómo es que se diagnostica Lynch o no y por qué es tan importante en estos temas de cánceres, bueno, en este caso hereditarios, hablamos de colorectal, gástrico, de endometrio y otros. Sí, profe. Por ejemplo, también acá se conoce otro que es un análisis de mutaciones germinales, que es como un estudio que se realiza mediante análisis de secuenciación y el estudio de grandes reordenamientos en ADN genómico. Entonces, se comienza con la detección de reordenamiento genómico por tratarse de una técnica relativamente sencilla y en caso de detectarse es obvia el cribado posterior de mutaciones. Entonces, la detección de la mutación permite identificar a los portadores asintomáticos e incluirlos en los programas de detección precoz. Y yo creo que ustedes como futuros médicos tienen que saber que ese tipo de herramientas existen, porque, no sé, probablemente algunos de ustedes más adelante viaje, quiera homologar, quiere irse al país, y en otros países van un poquito más avanzados que nosotros, y estas técnicas moleculares son ampliamente utilizadas, y cuando ustedes sean médicos seguramente van a ver muchas más, y la medicina apunta cada vez más a un beneficio particular y a definir y a caracterizar estos eventos moleculares que hacen parte de diferentes enfermedades. Acá solamente estamos hablando de cáncer, pero ustedes que van a ver al final de la temática de biología molecular, que esto está implicado en absolutamente todo lo que en todas las áreas de la medicina y en muchas más enfermedades. Y vamos con Dana, Charik Soto. Sí, buenas tardes, profe. Bueno, yo quiero empezar dando como una explicación de lo que se hace en el análisis de inmunohistoquímica. Bueno, en resumen, así para decirlo muy general, lo que sucede es que mediante una reacción enzimática que se activa cuando ciertos anticuerpos se unen al antígeno en la muestra de tejido orgánico, bueno, el antígeno por decirlo así de esta manera, como que se pega a la proteína y de esta forma se puede ver al microscopio. Y lo otro de lo que iba a hablar era sobre la inestabilidad de los microsatélites, que siento que no quedó como muy claro. Bueno, como dijo una compañera ahorita, normalmente durante el ciclo de la replicación una célula acumula ciertos errores que, bueno, están dentro de lo normal. Estos son los microsatélites, que son secuencias cortas de nucleótidos repetidos, ya lo explicó una compañera. Lo que quería llegar era que, bueno, esta situación se puede analizar por medio de la reacción en cadena de la polimerasa, o bueno, la PCR, la famosa PCR, en la que se usan estos microsatélites como marcadores de la inestabilidad tumoral.
Entonces, cuando se realiza la PCR se pueden tener dos resultados, que son que no se detecte ninguna inestabilidad de los microsatélites y por lo tanto el número de microsatélites sea estable, es decir, que el tumor es estable. A esto se le llama MSS. Y la otra situación que se puede presentar es que se detecte un aumento del número de repeticiones entre las células tumorales, es decir, los microsatélites. Y lo que significa que esto es un tumor inestable. Sin embargo, dentro de los tumores inestables tenemos dos tipos, que son los tumores inestables de alta frecuencia o MSIH, y estos se presentan si 2 o más de 5 marcadores de microsatélites muestran inestabilidad, es decir, que muestran aumento. Y el otro tipo es inestabilidad de microsatélites de baja frecuencia o MSIL, y este se presenta si solo uno de los 5 marcadores muestra inestabilidad. Ajá, correcto. Terminamos. Gracias, Dana. Con Efraín y con Juan Fernando. Hola, profe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, pues ya prácticamente hablaron casi todo, Sí. pero pues a ver, ¿qué han dicho del síndrome de Lynch? Es que pues también, aparte de que es un cáncer colorectal, también puede ser un cáncer gástrico, también puede ser un sector gas en los ovarios, en la parte hepatobiliar, y pues también puede hacer afectaciones en el cerebro. Averigüé sobre los genes que son los que afectan, y pues son 5 genes en sí, y pues ya los nombraron todos, que son 4 de MMR, de la reparación, y pues el de mutaciones por EPCAM. Importa que los debemos nombrar, yo creo que a ustedes espero que no se les olvide, que no me olviden a mí tampoco en este tema de reparación, y que estos cambios pues están muy relacionados, o al menos estrictamente relacionados con estos síndromes. Es lo que quiero que ustedes observen, analicen y pues lean alrededor de estos temas, que vean la aplicación clínica. Pues sí, pues la mayoría de las mutaciones para este síndrome de Lynch son mutaciones de sentido equívoco, o sea, cambio de aminoácido, y pues también mutaciones sin sentidos, que pues ya es en la cadena, que forman codones de paro prematuro, que ya hace que se acorte la producción de estas proteínas, y pues quedan proteínas cortas y pues sin función, y ya es lo que provoca que se produzcan estos cánceres. Bueno, el síndrome de Lynch. Y pues ya. Está bien, Efraín, muchas gracias. Y por último, Juan Fernando. Hola, profe, qué pena quedar de último, pero es que creo que estamos bajando las manos. Bueno, eso no importa. Lo que yo quería decir es que la carcinogénesis tiene diferentes caminos, y pues el cáncer de colorectal cumple una de las características en las que pues se acumulan una serie de errores en cascada. Lo que yo quería decir es que, por ejemplo, una mutación en el MMR es que, pues, perdón, ok, se fue la profesora. Sí, Juan, de pronto le tuvo que haber caído el internet, esperar que se vuelva a unir. Sí. Jesús bendito, queda de último y se va la profe.